de la mirada interseccional que particularmente se están desarrollando en Colombia en el marco de la implementación de la justicia transicional y restaurativa. De tal forma que hoy hablaremos de raza, etnia, justicia restaurativa y defensa jurídica. Cuando uno junta toda la literatura de la justicia restaurativa, uno ve que hay como 3 posibles orígenes de la justicia restaurativa. Hay una gran parte de los exponentes de la justicia restaurativa que dicen que la justicia restaurativa nace con la crisis carcelaria de Estados Unidos, en los 70. En los 70 sale una ley en Estados Unidos que lo que hace y el efecto que tiene esta norma es una persecución muy grande de personas migrantes, sobre todo negros, afrodescendientes, y una acción policial de tal nivel hacia negros y hacia latinos que lo que genera es una crisis carcelaria porque hay un masivo encarcelamiento en Estados Unidos. Esta crisis carcelaria en donde el 70-80% de las personas privadas de la libertad, incluso sin sanción en proceso judicial, eran negros y latinos. Estados Unidos, un poco la respuesta que busca a través de organizaciones de la sociedad civil, de cooperación y de algunos académicos, justamente, es iniciar procesos de prácticas restaurativas o programas restaurativos dentro de las cárceles para, en todo caso, aquellos delitos graves, que aquellos delitos graves pudieran ser descriminalizados. El segundo origen, que parece también ser coherente con la historia de la justicia restaurativa, es que la justicia restaurativa nace como un proceso de lucha por la garantía de los derechos de las víctimas cuando nace la victimología como ciencia. Entonces, la academia siempre estuvo pensando en la criminología, en cómo entendemos a la persona que comete delitos y qué es lo que tenemos que entender de la persona que comete delitos para un tratamiento efectivo. Pero en 1945 nace la victimología, y la victimología nace en una época además muy específica, que es pues Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, en donde tenemos un sinnúmero de víctimas del genocidio que ocurrió en Alemania y sus alrededores, y por supuesto son víctimas que están racializadas, y son víctimas que están atravesadas por una condición específica cultural, de creencia y de raza, y en este caso fue el pueblo judío. La victimología nace en un simposio que se hace en Jerusalén, en donde muchos exponentes dicen: tenemos que preocuparnos por el lugar de las víctimas en los delitos. Los grupos de exponentes tomaron muchas formas de concepción de justicia de los pueblos aborígenes. Esto es importante, ¿por qué? Porque, y acá voy a mandar varios mensajes, porque la justicia restaurativa no nace de los pueblos indígenas ni de los pueblos afro, sino que la justicia restaurativa se nutre de las prácticas de los pueblos indígenas y de los pueblos. La justicia restaurativa y por ende también la justicia transicional termina siendo un proceso dinámico, ¿sí? Un proceso dinámico que responde a mecanismos dialógicos de comprender al otro, de entender sus particularidades, de entender sus procesos. Uno, va a permitir identificar unas prácticas propias de las comunidades, pero dos, también incluso que yo creo que esto ya se ha visto más un poco desde los procesos de reincorporación comunitaria. Aquí me pongo aquí a un ladito y digo, hables de la reincorporación comunitaria, porque también cómo comienzan a restaurar daños a través de sus comunidades de origen. Recordemos que finalmente ya tenemos herramientas y tanto los comparecientes, la fundación, las entidades del gobierno nacional ya cuenta con herramientas y obviamente con apoyo incluso de la cooperación y de los organismos internacionales